En el mes de noviembre de 1922, la historia de la arqueología cambió para siempre. Tras años de duro trabajo removiendo las arenas del desierto de Luxor, cuando parecía que todo estaba perdido, al fin llegó la recompensa. Howard Carter, un experimentado arqueólogo con muchas campañas a sus espaldas, descendió despacio por una suerte de escaleras que se metían en el corazón del desierto. Atravesó una sala llena de objetos y se plantó ante lo que a todas luces parecía ser la cámara funeraria. Esta estaba recubierta por paredes de madera y en el centro de la misma aparecía una portezuela. Al abrirla pronunció una frase que se ha convertido en el deseo de los arqueólogos de todo el mundo. Cuando le preguntaron que qué había allí, solo acertó a decir: veo cosas maravillosas. De esta forma fue descubierta la tumba de un faraón menor llamado Tutankamón, un monarca fugaz en la enorme historia de Egipto que aún así ha dejado una enorme cantidad de incógnitas a su paso. No les vamos a hablar de la archiconocida maldición ni de la enorme cantidad de gente que estuvo vinculada al descubrimiento de su tumba que murieron en extrañas circunstancias, porque si hay un enigma descomunal en la vida del faraón niño, ese es el de su propia muerte. ¿Fue víctima de una extraña enfermedad? ¿Sufrió un accidente que acabó con su vida o, por el contrario, fue asesinado? Las respuestas en la fantástica investigación que ahora comienza. El antiguo Egipto, tierra de intriga, misterio y enigmas criminales. Hace 3000 años, un niño fue elegido para liberar a su reino del caos. Se le educó para convertirse en un dios viviente. Pero el dios demostró ser mortal. Tutankamón, el más famoso de todos los faraones, murió antes de cumplir la veintena. La causa de la muerte sigue siendo un misterio. Ahora, dos de los inspectores más importantes de Norteamérica quieren descubrir la verdad tras la sospechosa muerte de Tutankamón. Están convencidos de que fue asesinado. Desde hostiles tierras yermas hasta inquietantes tumbas, los inspectores recorrerán Egipto en busca de indicios para esta pionera búsqueda. ¿Quién mató a Tutankamón? Tutankamón, misterioso asesinato. Enero del 1323 a.C. Los historiadores registran una tragedia. Los grandes portones estaban cerrados, los cortesanos arrodillados. El pueblo estaba de luto. Un dios viviente, un líder querido. El faraón había muerto. La tragedia fue aún mayor dada su juventud y su repentina muerte. Y cuando la muerte llega demasiado pronto, surgen las sospechas. Cuando el cuerpo aún no se había enfriado, los rumores de juego sucio inundaron el palacio. Mientras preparaban al faraón para el sepelio, los enterradores reales se mantuvieron ocupados y en silencio. En el exterior de una tumba terminada con prisas, se celebraron los últimos rituales funerarios dirigidos por el ministro favorito del rey y su joven esposa. En el Valle de los Reyes, el cuerpo del faraón fue sepultado para la eternidad y con él el secreto de su muerte hasta ahora. 3000 años después de la muerte de Tutankamón, dos de los mejores inspectores de Norteamérica han reabierto el caso de la muerte del joven faraón.
¿Podrán las técnicas modernas de investigación resolver el misterio que rodea a la prematura muerte del Rey Niño? Mike King y Greg Cooper están seguros de ello. Cooper y King ya han resuelto algunos de los casos de asesinato más difíciles de nuestra época. Pero intentar resolver un asesinato de hace 3000 años presentará otro tipo de dificultades. Cuando un agente de policía llega a la escena de un crimen, lo primero que hace es asegurar la zona para que los forenses puedan recopilar las pistas. Por desgracia, en el caso de Tutankamón, no podemos asegurar y proteger la zona, ya que ocurrió hace más de 3000 años. Decenas de miles de turistas visitan cada año la tumba de Tutankamón. Y la mayoría no detecta las pistas que busca un ojo experimentado. Queremos intentar averiguar la causa y la manera en que murió. Y para ello hay que utilizar todos los medios disponibles. Lo que tenemos es una tumba. Así que hay que inspeccionarla para determinar si hay algo que sugiera cómo y por qué murió. El lugar de la sepultura de Tutankamón fue descubierto en 1922. El arqueólogo Howard Carter tardó más de 5 años en encontrarlo. El momento decisivo había llegado. Con manos temblorosas, hice un pequeño agujero en la esquina superior izquierda. Al principio no podía ver nada, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, me llevé la sorpresa. Howard Carter había hecho uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos, los tesoros intactos de un faraón egipcio. El hallazgo de Carter y la manera en que el cuerpo de Tutankamón fue sacado de la tumba tendría consecuencias en la investigación de los inspectores. Ignorando que se había topado con el escenario de un crimen, Carter comenzó a extraer el contenido de la tumba pieza a pieza, alterando sin saberlo las pruebas. Por suerte, antes de sacar los objetos, Carter los catalogó meticulosamente, dejando a los inspectores una mina de información. Toda investigación de homicidio empieza con un cuerpo. Gracias a la antigua práctica egipcia de la momificación, el cuerpo de Tutankamón perduró 30 siglos. Howard Carter necesitó 3 años de minuciosa excavación para recuperar la momia de Tutankamón. Como si se tratara de una muñeca rusa, el sarcófago del faraón estaba dentro de varios sarcófagos más. Cuando Carter encontró el cuerpo, quiso establecer la causa de la muerte. Y en 1925 invitó al importante profesor de anatomía británico Douglas Derry para que le practicara la autopsia. Cooper y King han recuperado el informe de Derry en busca de pistas que pudieran haber ignorado. También han llevado a su propio experto en medicina, Ernst Rodin, un profesor de neurología de la Universidad de Utah. Fascinado desde siempre por Tutankamón, ha estado reuniendo pruebas médicas de la muerte del faraón durante más de 20 años. El interés de Howard Carter como arqueólogo fueron los objetos y no el examen médico. Para sacar el cuerpo del faraón del ataúd, tuvo que recurrir a medidas drásticas. Constataron que el fondo y los lados del segundo ataúd estaban pegados con resina que se había endurecido a lo largo de los siglos y que no podían sacarlo del ataúd de oro macizo.
Además, la momia estaba totalmente pegada al fondo del tercer ataúd. Carter y Derry sacaron el ataúd al exterior con la esperanza de que el sol egipcio reblandeciera la endurecida resina usada en el embalsamamiento. Pero no cedieron. Después, Derry intentó cortar la resina con cuchillos, pero sin éxito. Tutankamón estaba totalmente pegado. Entonces decidieron que la única manera de sacar el cuerpo sería trozo a trozo, y en el proceso tuvieron que desmembrarlo. Derry cortó la cabeza de Tutankamón, le abrió el abdomen y le arrancó las extremidades, destruyendo así las pruebas forenses. Derry no pudo determinar la causa de la muerte, pero una parte de su informe sigue intrigando a los inspectores. En la mejilla izquierda, justo delante del lóbulo de la oreja, hay un pequeño surco y la piel que lo cubre parece una costra. Alrededor de la circunferencia del surco, cuyos bordes están levemente elevados, la piel está descolorida. Algunos expertos creen que la lesión es evidencia de una herida de flecha. Rodin presenta una explicación diferente, menos sensacional, pero para Tutankamón, potencialmente letal. Es posible que los insectos existentes en la zona le picaran, provocándole una infección. ¿Murió Tutankamón por causas naturales? Cooper y King creen que es poco probable. Dado que era joven y gozaba de todos los cuidados y protección, es improbable que muriera por causas naturales. Vivió hasta los 18 años, pero tenía posibilidades de vivir muchos más, como los otros faraones, que por lo general llegaban a una edad anciana. Así que cabría esperar el mismo destino para él. A los inspectores les intriga la manera en que Tutankamón fue enterrado. Todo parece indicar que fue a toda prisa. Y un entierro precipitado no encaja con una muerte por causas naturales. Si hubiera sido un rey que enfermó y murió al cabo del tiempo, no dispondríamos de evidencias de un entierro precipitado y una preparación apresurada de la tumba. Fue algo inesperado y no tuvieron tiempo para organizarlo. ¿Por qué? ¿Porque murió por un accidente u homicidio? Para descubrir más pruebas sobre la muerte de Tutankamón, los inspectores recurren al escenario del crimen. Primera parada, la tumba de Tutankamón. Para los antiguos egipcios, los dibujos pintados en sus tumbas servían de último testamento para los dioses. Puede que guarden más pistas sobre la vida y la muerte de Tutankamón. El gobierno egipcio ha autorizado a Cooper y a King a acceder a la Cámara Baja, una zona vedada para la mayoría de visitantes. En el lugar de un crimen, o en una tumba en este caso, la conducta y el tipo de dibujos que encontramos en las paredes nos dan una idea de lo que ocurría en esa época. Son testigos del clima político, religioso y emocional. Para los inspectores, la cripta es un cofre del tesoro de pistas, un lugar al que volverán una y otra vez. Mira esto, Mike. La parte de arriba del sarcófago. ¿No te parece interesante que no haya nada igual? La piedra, la incrustación y el diseño.
Es todo muy inconsistente, ¿no? ¿Y qué nos sugiere eso? Que fue algo que se hizo a toda prisa y no se terminó. Mira esas salpicaduras. Me pregunto por qué no limpiaron esa pintura rojiza. No creo que no se dieran cuenta de algo así mientras pintaban la tumba. Podrían haber pintado encima. Es como si no lo hubieran visto, como si no les importara. O tenían tanta prisa que ni se fijaron. Hace que te preguntes si un trabajo de tan mala calidad es digno de un faraón, ¿no? Mira eso. Mira esos ungüentos. Parece que se les cayeron y gotearon. Me pregunto, ¿por qué no lo limpiaron en cuanto ocurrió? Cooper y King están convencidos de que la injustificada prisa a la hora de enterrar a Tutankamón apunta a un complot. No solo se deshicieron de él, sino que fue desechado como si nunca hubiera existido. Y eso plantea una importante pregunta, sobre todo teniendo en cuenta quién era. A esa misma conclusión llegó el último hombre que vio la cara del Rey Niño. Un hombre cuyo testimonio demostrará ser inestimable para los inspectores. En 1968, el profesor Harrison de la Universidad de Liverpool dirigió una expedición a la tumba de Tutankamón para hacer radiografías de los restos del faraón. Harrison siguió los pasos de Douglas Derry, quien le practicó la autopsia a la momia 40 años antes sin resultado. Harrison creía que los avances en medicina permitirían identificar la causa de la muerte de Tutankamón. Harrison formuló su propia teoría: tuberculosis. Pero al radiografiar la cabeza de Tutankamón, descubrió algo más notable. En la base del cráneo, vio una densidad anormal. Esto es más o menos normal, pero también podría deberse a una hemorragia bajo las membranas que cubren esta parte del cerebro. Y podría haberlo provocado un golpe en la base del cráneo que le provocara la muerte. El examen de Harrison fue el último autorizado por el gobierno egipcio, pero también el primero en indicar que la muerte de Tutankamón no fue accidental. 25 años después, Cooper y King han conseguido copias de las radiografías de Harrison para su investigación. Aquí están, doctor. Pruebas vitales para los inspectores. Esas son las radiografías de Tutankamón de las que te hablamos. Nos gustaría saber tu opinión. De acuerdo. Las radiografías permiten que Cooper y King tengan una segunda opinión. Le han pedido al doctor Todd Gray, médico forense jefe de Salt Lake City, que vuelva a examinarlas. Gray está familiarizado con los homicidios. Junto a los inspectores ha trabajado en muchos asesinatos. Un trozo de hueso suelto en el lado superior izquierdo ha llamado su atención. Durante la momificación, los embalsamadores utilizaban un instrumento afilado para extraer el cerebro del cráneo a través de la nariz. ¿Puede que fuera eso lo que provocara esa rotura del hueso? Normalmente, durante el proceso de embalsamamiento, no se movían trozos de hueso, aunque se atravesara el hueso etmoides. Y eso da más peso a la posibilidad de que hubiera fracturas previas en esta zona que facilitaron el desplazamiento del hueso en el momento en que lo tocaron. Pero si el embalsamamiento no desplazó el fragmento de hueso, ¿qué lo hizo? ¿Un golpe en la base del cráneo, como dijo Harrison? ¿Un golpe en esta zona de aquí podría haber actuado sobre ese trozo de hueso? Buena pregunta. Se le llama fenómeno golpe contra golpe. Cuando la cabeza cae hacia atrás,
y se golpea contra un objeto fijo, el cerebro impacta primero en la base del cráneo y después delante. El resultado son ojos morados y fractura de los huesos que rodean a los ojos. ¿Y si había fracturas aquí? Y después se manipuló el interior. Este fragmento de hueso podría ser el resto de una posible patología preexistente. En otras palabras, los huesos podrían haberse soltado durante el embalsamamiento, pero estaban rotos previamente. Esas heridas, junto con la juventud de Tutankamón, sugieren que murió en extrañas circunstancias. Era una persona joven, y los jóvenes no mueren de repente y sin razón, ni siquiera en la antigüedad. Estaba en la flor de la vida. Con todos estos datos, ¿podrías determinar la causa de su muerte? ¿La manera en que murió? No puedo daros una respuesta rápida, como cuando se trata de una muerte por herida de bala. Pero sí puedo afirmar que hay suficientes elementos sospechosos para que centréis vuestro trabajo de investigación en todas las otras pruebas de que disponéis que puedan ayudar a demostrar que esto no fue una muerte natural. Mientras los inspectores recopilan las pruebas de asesinato, recurren a otro experto para que examine de cerca a la víctima. El doctor Robin Richards, del Departamento de Medicina Física de la University College de Londres, utiliza un software 3D para reconstruir rasgos faciales a partir de las medidas del cráneo. Utilizando los datos proporcionados por Cooper y King, Richards emprende un desafío sin precedentes: recrear la cara de Tutankamón. Hay mucha gente que utiliza las técnicas forenses de reconstrucción, sobre todo la policía, para reconstruir cráneos cuando hay problemas con la identificación. El cráneo con el que estamos trabajando ha sido reconstruido mediante las radiografías que se le hicieron al individuo. Mientras el Dr. Richards comienza a trazar el contorno del cráneo del faraón, los inspectores siguen con su investigación. El caso entra en una nueva fase que implica el uso de técnicas pioneras del FBI que Cooper y King utilizan a menudo. En nuestra investigación vamos a introducir la ciencia del comportamiento, una ciencia que no suele usarse a menudo. Examinaremos qué pasaba en la vida de Tutankamón, cuáles eran las circunstancias, el entorno, la realidad política, el trasfondo religioso y cualquier hecho histórico que nos pueda ser de utilidad. El antiguo Egipto estaba dominado por el principio de Ma'at, el orden. El desbordamiento regular del Nilo, la salida y puesta del sol y la adoración a numerosos dioses. Mucho antes del nacimiento de Tutankamón, el más importante de esos dioses era Amón. Cooper y King han averiguado que los sacerdotes de Amón eran las personas más ricas e influyentes del país. Su poder era tal que rivalizaba con el del faraón. Pero en el 1353 a.C., un faraón llegó al trono decidido a acabar con el poder de los sacerdotes. Era Akenatón, el padre de Tutankamón. Akenatón es admirado por algunos eruditos por ser uno de los primeros en adoptar la creencia monoteísta. Pero según algunos testigos clave de su época, Akenatón no era tan bien visto entonces. Para comprender a Tutankamón, hay que saber que era el hijo de un poderoso y revolucionario líder, un dictador. Era el hijo de un Joseph Stalin o de un Adolf Hitler.
Akenatón revolucionó al mundo y sustituyó a los dioses de Egipto por un ser supremo. Lo que no sabía es que pondría en marcha el asesinato de su propio hijo. De cerca ves que a Juan le preocupa algo. Es la segunda que pido y solo me han puesto frutos secos. Y al de al lado con una le han puesto aceitunas. Pero espera, aquí hay pistachos. Eso es más premium que unas aceitunas, ¿no? Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Trae tu plan de pensiones antes de fin de año y te reembolsamos el 2%. Santa Lucía, estamos cerca, ¿estás seguro? Hoy en día, la ciudad egipcia de Amarna está habitada solo por fantasmas. Cuando nació Tutankamón, era la nueva y deslumbrante capital de Egipto. Cooper y King viajan a las ruinas de esa antigua gran ciudad en busca de pruebas del asesinato de Tutankamón. ¿Fue su muerte una venganza por las felonías de su padre? Los inspectores van acompañados de guardias armados y escoltados por la policía. El viaje les lleva a 320 kilómetros al norte de la tumba de Tutankamón y al lugar donde pasó su infancia. La reconstrucción de los años de formación de Tutankamón en Amarna es el siguiente paso para crear lo que los inspectores llaman victimología. Tutankamón creció en Amarna. Durante un estudio victimológico se vuelve atrás y se intenta averiguar todo lo posible sobre la víctima antes del suceso, durante el suceso y después del suceso. Amarna fue construida por el padre de Tutankamón, Akenatón, para ser la nueva capital de Egipto. En el 1348 a.C. dirigió a 50.000 personas por el desierto, dejando atrás la antigua capital de Tebas. En poco más de 5 años, transformaron un desierto en un oasis. Las piedras que marcaban los límites de la ciudad de Akenatón aún existen y fueron esculpidas en las colinas del entorno. Esta estela ayuda a comprender el extremismo de Akenatón. Fíjate en esos límites. Es increíble. Tal y como yo entiendo la estela, es la reafirmación de la fe de Akenatón por un solo Dios, y no por varios. Alterando miles de años de tradición, el padre de Tutankamón sustituyó la creencia politeísta por un solo dios, el disco solar Atón. Y el autoproclamado intermediario entre aquel nuevo dios y el pueblo de Egipto no era otro que el propio Akenatón. Tutankamón nació en medio de aquella confusión revolucionaria. Para
entender hasta qué punto la agitación religiosa del padre de Tutankamón pudo afectar al joven príncipe, los inspectores han recurrido a un hombre que ha recabado perfiles psicológicos de algunos de los peores dictadores y terroristas del mundo. El mundo en el que nació Tutankamón habría sido perturbador para cualquier niño. Nació en una ciudad artificial creada por su padre para preservar la ilusión de su propia inmortalidad e invulnerabilidad. En esas circunstancias, Tutankamón era un niño en una burbuja creada por su padre. Aislado del mundo exterior, es probable que Tutankamón no supiera nada del reino de terror instaurado por su padre. Esa es la opinión de numerosos eruditos como la doctora Joan Fletcher. Akenatón era un político terrible que lo manejaba prácticamente todo mal. Quería destruir toda huella del dios del Estado y así acabar completamente con el poder del clero que servía a ese dios. Al rechazar a los dioses antiguos, Akenatón se ganó muchos enemigos mortales. Para los inspectores, él creó involuntariamente las circunstancias propicias para el asesinato de su hijo. Los últimos descubrimientos en Amarna sugieren una relación entre el turbulento reinado de Akenatón y la sospechosa muerte de su hijo. Para saber más, los inspectores le preguntan al hombre que conoce mejor que nadie esta zona, el inspector general del Departamento de Antigüedades de Amarna. Emad el-Hamid ha interpretado hace poco una pared tallada que ofrece nuevas e impactantes pruebas para la investigación del asesinato de Tutankamón. Durante siglos, esa escultura mural estuvo escondida al fondo de una tumba que perteneció al jefe de policía de Akenatón. Para Cooper y King, es uno de los descubrimientos más importantes de toda la investigación. Estamos en la tumba de Mahú, el jefe de policía del reino de Akenatón. Si lo he entendido bien, los jefes de policía enviaban a sus agentes para detener a cualquiera que intentara atacar a Akenatón. Y aquí se ve. El señor el-Hamid cree que muestra a los potenciales asesinos siendo torturados. Así que, además de estas imágenes, ¿hay otros documentos históricos que reflejan la misma historia? Sí. ¿Se sabe cuántos intentos de asesinato contra Akenatón hubo? Intentaron envenenarlo. Así que puede que 2 o más. El-Hamid nos revela a los culpables, los sacerdotes de Amón, guardianes del dios proscrito. A lo largo de miles de años, se cree que solo 3 faraones fueron asesinados. Esa revelación dará una nueva dimensión a la investigación. ¿Se intentó asesinar al padre? ¿Fueron también tras el hijo? Akenatón sobrevivió a un intento de asesinato, pero 17 años después de convertirse en faraón murió. ¿Víctima de un asesinato? Nadie lo sabe. Es difícil saber si Tutankamón sintió pena cuando su padre murió, pero sin duda sintió miedo. Se da la circunstancia de que había perdido a su ídolo, su adorado ídolo. ¿Quién le protegería ahora? El joven Tutankamón heredó un reino conflictivo. Parece que las circunstancias, la situación, el entorno en el que estaba, empezaron a ser peligrosos para él y supuso que podría convertirse en objetivo de un asesinato político.
¿Quién estaba detrás de esa conspiración? ¿Los mismos sacerdotes de Amón que intentaron matar a su padre? ¿O había otras personas que conspiraban contra el joven rey esperando el momento propicio para atacar? Tutankamón fue coronado faraón de Egipto siendo aún un niño. Tutankamón tenía 9 años cuando fue proclamado rey. Y estaba claro que alguien o un grupo de personas le convirtieron en rey para su propio beneficio. Es poco realista pensar que entendiera intelectual o emocionalmente cuál era su papel. No entendía lo que significaba aquello, que tendría que conservar la unidad de la nación. Y ese era el objetivo de su coronación. Cooper y King creen que desde el momento de su coronación, el joven faraón fue manipulado por poderosas fuerzas que iban tras el trono. Poco después de ascender al trono, Tutankamón dejó a Amarna para siempre. Partió a Tebas, la antigua capital de Egipto y hogar de los sacerdotes de Amón. El joven fue trasladado de un entorno familiar creado por su padre a la gran ciudad de Tebas, donde era un forastero. Tutankamón no viajó solo. Fue acompañado de su joven esposa Angesenamón. Angesenamón no era solo la esposa de Tutankamón, también era su hermanastra. Cuando se casaron, Tutankamón tenía unos 9 años. La esposa de Tutankamón también había vivido en la burbuja creada por Akenatón. Cuando los dos niños fueron enviados a Tebas, no fue por decisión propia, sino obligados. Así que debieron apoyarse el uno en el otro. Como los supervivientes de una tormenta, es emocionante pensar que una de las personas que velaba por los intereses de Tutankamón era su esposa. $3000 años después, Cooper y King siguen los pasos del joven faraón. Tutankamón partió a Tebas después de ser coronado faraón. A su llegada, le recibieron 3 hombres que tomarían todas las decisiones por él en la siguiente década. Maya, el responsable del tesoro. Horemheb, jefe del ejército. Y Ai, el primer ministro, el segundo hombre más poderoso de Egipto. La investigación dependerá ahora de la construcción de los perfiles psicológicos de esos 3 hombres. ¿Qué papel jugó cada uno de ellos en la vida del faraón? Como faraón, Tutankamón tuvo que prepararse para dirigir un día a las tropas a la batalla. Horemheb era quien debía enseñar al joven rey el arte de la guerra. Para
los egipcios, no había nada más importante que la preparación para la vida después de la muerte. En cuanto Tutankamón se convirtió en rey, se empezó a construir su tumba. Quería ser enterrado en el Valle Oeste, cerca de su abuelo. El proyecto fue dirigido por Maya, el tesorero real, un hombre que debía ver al rey casi cada día. Para finalizar su educación, el joven faraón debía dominar los rituales de la antigua religión. Los sacerdotes de Amón habían controlado la vida religiosa durante siglos. Y ahora que el padre de Tutankamón había muerto, retomaron el poder. Nadie estaba mejor preparado que el primer ministro para enseñarle al rey la religión. De joven, Ay sirvió como sacerdote de Amón. Él comprendía mejor que nadie la necesidad de reconciliarse con el sacerdocio. Y como Cooper y King han descubierto, fueron esos mismos sacerdotes quienes conspiraron para asesinar al padre de Tutankamón. Ay también era el primer ministro de Akenatón. Tutankamón le conocía desde siempre. Tras la muerte de Akenatón, es probable que el astuto político asumiera otro papel, el de padre adoptivo. El primer movimiento político de los consejeros del rey fue un cambio de nombre. En Amarna, donde el faraón y su mujer habían crecido, recibieron sus nombres en honor del dios Atón. Ahora debían honrar a los dioses antiguos, sobre todo al dios Amón. Tutankatón, como era conocido el faraón, pasó a llamarse Tutankamón, y Angesenpatón pasó a ser Angesenamón. Cooper y King han descubierto que para reclamar el trono, Tutankamón fue obligado a rechazar públicamente las creencias de su padre. Al restablecer la antigua religión, inauguró una placa conmemorativa conocida como la Estela de la Restauración. Esa placa sigue existiendo y condena a Akenatón y su herejía. Los templos de los dioses y diosas fueron abandonados. Sus santuarios cayeron en la desolación. El país estaba confundido. Los dioses habían abandonado estas tierras. ¿Quién pudo ser el responsable de esa estrategia política para volver a unir el reino? Sabemos que Tutankamón era muy joven, así que es probable que algunas personas maniobraran y le manipularan para hacerlo. Esas personas debían ser muy cercanas a él y debían comprender los asuntos políticos y la dinámica de lo que estaba pasando. ¿Quién pudo escribir esas palabras de desprecio contra el padre de Tutankamón? Podríamos sospechar del comandante en jefe del ejército porque tenía poder, pero no era versado en el discurso. Solo había un candidato que dominaba el lenguaje y que consiguió sobrevivir gracias al arte del discurso y las tramas políticas, y ese era Ay. Tal vez fue el egoísmo lo que movió a los líderes a dirigir ese movimiento estratégico para poder seguir en el poder. Tutankamón parecía ser un simple peón a manos de los hombres que dirigían su gobierno. Tras él, debía haber toda una maquinaria de estrategia política que sabía lo importante que era mantener la unidad del país y lo que había que hacer para lograrlo. Como parte de su estrategia, se erigieron nuevas estatuas que representaban a Tutankamón y a Angesenamón como encarnaciones del antiguo dios Amón y su esposa Mut. Para los inspectores es otra prueba de que los dos niños eran herramientas en una vasta campaña de propaganda. Al restaurar la antigua religión, Tutankamón hizo todo lo que se le pidió y más. Entonces, ¿por qué fue asesinado?
A 4.800 kilómetros de allí, en Londres, continúa el trabajo sobre el auténtico rostro que se esconde tras esa imagen pública. El cráneo reconstruido por el Dr. Robin Richards está casi terminado. Sus rasgos característicos se resaltan mediante una serie de puntos. Aún no hemos rellenado el espacio entre los puntos de la superficie. Hay que diseñar el contorno entre esos puntos. Para hacerlo, utilizamos el escáner. Escanearemos el perfil de su rostro, pero no tiene por qué coincidir con el cráneo que estamos intentando reconstruir. Cooper y King suelen utilizar estas técnicas de reconstrucción para recrear el rostro de una víctima de asesinato. Lo que hacemos es deformar la cara. Después adaptamos los datos para que los puntos del rostro se correspondan con los puntos que hemos cogido del cráneo. Richards cuenta con la ayuda de varios voluntarios y el siguiente paso es crear una piel que envolverá el cráneo. Pronto, Cooper y King podrán ver al hombre de la máscara dorada. De vuelta en Tebas, los inspectores buscan más pistas sobre el poder tras el trono de Tutankamón. Ahora se centrarán en un acontecimiento llamado Fiesta de Opet, una celebración pública que marcó la transición de Tutankamón entre la religión de su padre y el antiguo dios del estado, Amón. ¿Fue como una celebración de la restauración? Aunque se trataba de un acontecimiento anual en la historia de Egipto, fue suspendido durante el reinado de Akenatón, así que cuando se celebró por primera vez tras su reinado, fue una gran celebración. Imaginamos la alegría del pueblo, tanto porque su dios volviera a ellos, como por la celebración de los rituales. La fiesta de Opet transformó a Tutankamón de simple chico a dios viviente. Pero esa nueva autoridad molestó al status quo. Desarrolló su propia visión de las cosas al ser consciente de quién era y de cuál era su papel. Lo hizo de forma natural. ¿Cómo reaccionaron los que habían estado llevando el poder a su alrededor durante tanto tiempo? ¿Cómo lo recibieron? ¿Le apoyaron o no? Los inspectores creen que la fiesta de Opet fue un punto de inflexión. Por primera vez en su vida, Tutankamón fue consciente de su propio poder. Su teoría es que la creciente confianza del joven motivó al asesino para actuar. En el siglo XIII a.C., Tutankamón fue coronado faraón de Egipto cuando no era más que un niño. Se le educó para convertirse en un dios viviente. Pero el más famoso de los faraones murió antes de su 20 cumpleaños en circunstancias que nunca llegaron a esclarecerse. Ahora, 3000 años más tarde, dos inspectores han reabierto el caso de su muerte. Están convencidos de que fue asesinado. Siguiendo un rastro de pistas olvidadas por las antiguas ruinas de Egipto, los inspectores Greg Cooper y Mike King creen haber encontrado pruebas de juego sucio, manipulación y un apresurado entierro. Tutankamón, misterioso asesinato. Para comprender las amenazas a la seguridad de Tutankamón, Cooper y King han decidido ver la capital del faraón desde el cielo.
Cerca del Valle de los Reyes están las ruinas de Malkatá, donde vivió Tutankamón. ¿Era el palacio un lugar seguro? Alejado de la ciudad, el palacio era un lugar protegido e independiente que ocupaba 34 hectáreas. De nuevo en tierra, la egiptóloga Joan Fletcher señala dónde estaban las habitaciones de Tutankamón. Excavaciones recientes han demostrado que había unas paredes muy anchas que rodeaban la habitación del rey, situada en el centro de la residencia real. Eso significa que el rey estaba extremadamente protegido, sobre todo por la noche cuando era más vulnerable. Esas paredes ofrecían una protección máxima y además había guardias en la puerta de sus aposentos siempre que el rey estaba dentro. La seguridad debía ser extremadamente fuerte. Dado que Tutankamón estaba bajo vigilancia constante, Cooper y King no creen que fuera asesinado por alguien ajeno a palacio. Cosa que plantea una pregunta inevitable. ¿El asesinato de Tutankamón fue cometido por una persona de su entorno? Se trataba de un rey joven, así que era poco probable que muriera. Si realmente fue asesinado y víctima de un complot, debió ser alguien de su entorno más cercano. Así que debemos examinar su círculo e identificar a las personas que pudieron tener un motivo, medios y la oportunidad de acabar con él. Bien instalado en el Palacio Real de Malkatá, el joven rey lo tenía todo para vivir. Pero antes de su 20 cumpleaños estaría muerto. Tutankamón había firmado la paz con los adversarios de su padre y no tenía enemigos declarados. El asesino debía estar acechando entre sus personas de confianza: Ay, Maya y Orenheb. O puede que incluso más cerca. Los inspectores saben que en el caso de un homicidio, el primer sospechoso suele ser su pareja. La persona más cercana era su mujer. ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Cómo se llevaban? ¿Estaban felizmente casados? ¿Había enemistad entre ellos? Como hermanastra mayor, Angesenamón se ocupó de Tutankamón desde que era un niño. También le acompañó en su viaje a Tebas. Era la persona más cercana al rey. Era la amante del faraón. Podía verlo cuando quería. Así que tenía los medios y la oportunidad. Como reina, Angesenamón podía reclamar el trono si Tutankamón moría. Pero Cooper y King creen haber descubierto un móvil aún más poderoso. No era el poder, sino la desesperación. En 1927, tras 5 años de minuciosa excavación, Howard Carter hizo un conmovedor descubrimiento en la tumba de Tutankamón. 2 fetos momificados. Queremos saber si esos 2 fetos pertenecen a su estirpe, si hay alguna relación entre Tutankamón y esos 2 niños. Aún no es seguro, pero yo creo que es probable. La mayoría de los especialistas creen que esos niños eran hijos de Tutankamón y Angesenamón, prueba de que la pareja quería formar una familia. En 1932, Douglas Derry les practicó la autopsia. Eran 2 niñas, una nacida 4 meses prematura y la otra nació ya muerta. En 1978, el profesor Harrison realizó una segunda autopsia en el mayor de los fetos.
Sufría escoliosis y espina bífida, dos anomalías de la columna vertebral. Esa malformación congénita puede ser hereditaria, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba. Sugiere que había una relación emocional muy fuerte entre Tutankamón y sus hijas. Por petición de Cooper y King, el radiólogo pediátrico Richard Boyer examina los rayos X de Tutankamón. El resto de médicos confirmarán lo que digo. Fijaos en el cráneo. Ha encontrado pruebas decisivas que relacionan a Tutankamón con los fetos. Ese descubrimiento cambiará la percepción que tenían los inspectores de su víctima y proporcionará un nuevo móvil para su asesinato. Estas dos vértebras están fusionadas, ¿lo veis? Y eso no es normal. Se trata de un hombre joven. Debería tener una columna normal y sana. Y esta imagen no es eso lo que muestra. Boyer cree que Tutankamón sufría una anomalía congénita de la columna llamada síndrome de Klippel-Feil. Una columna normal es flexible y permite mover la cabeza de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Klippel-Feil es una enfermedad que restringe enormemente el movimiento. Cuando alguien la sufre, no puede girar la cabeza, lo que le obliga a mover todo el tronco superior. Esa enfermedad hacía a Tutankamón extremadamente vulnerable. Era como si su cabeza estuviera fija en un palo. Si se caía hacia atrás o recibía un golpe en la parte posterior de la cabeza, podía afectarle fácilmente a la columna. Y una lesión grave de ese tipo podía causarle la muerte. Las pruebas encontradas en la tumba confirman el diagnóstico del síndrome de Klippel-Feil. Howard Carter descubrió 130 bastones en su interior. A diferencia de los bastones de ceremonia de otros faraones, algunos de ellos habían sido claramente usados por Tutankamón durante su infancia. También apareció un antiguo retrato de Tutankamón, donde le vemos apoyado sobre un bastón y con los pies doblados hacia adentro. Examinando las radiografías, Boyer encuentra una última prueba que nadie había visto hasta entonces. Una curvatura anormal de la columna vertebral, escoliosis. Esta deformidad suele afectar a víctimas del síndrome de Klippel-Feil. Una de las niñas encontradas en la tumba de Tutankamón sufría también de escoliosis. Estas pruebas convencen a los inspectores de que los fetos eran sin duda las hijas de Tutankamón. Esto hace que la idea de que su esposa Angesenamón esté involucrada cobre fuerza. Afligida por esas dos pérdidas y ante la idea de no poder perpetuar la dinastía con su marido, debía buscarlo en otra parte. Los inspectores no sospechan de ella por adulterio, sino por asesinato. Puede que Angesenamón culpara a Tutankamón de esas dos pérdidas y puede que le reprochara no ser capaz de engendrar niños sanos que llegaran a término. Tal vez quería buscar otro esposo para poder ser madre. ¿Fue Angesenamón la asesina? Un especialista no está de acuerdo. Cree que las pruebas pictóricas exoneran a la reina. Si observamos el trono en el que está Tutankamón, vemos que ella está inclinada hacia él y le mira con amor. El hecho de que le esté tocando, que pase su brazo por sus hombros o que deje una flor sobre la momia son señales de amor. Es la primera vez que se ve todo eso.
Otro especialista cree que Angesenamón es inocente. Según el perfil psicológico creado por el Dr. Burstan, ella no habría tenido nada que ver en la muerte de su marido. Parece que Angesenamón hizo todo lo posible para quitarle la venda de los ojos a Tutankamón y para que se cubriera las espaldas. Quería protegerle. Al principio dudamos de la esposa del rey, pero conforme avanzamos en la investigación, comprobamos el amor que existía entre ellos, así que decidimos descartarla y centrarnos en los sospechosos más probables: Maya, Ay y Horemheb. Durante casi 10 años, Ay, Maya y Horemheb gobernaron el país en nombre del faraón y desarrollaron un gusto por el poder. Se trataba de un joven rey, pero que solo reinaba de nombre. Era el portador del linaje, pero no la persona que tomaba las decisiones. Así que conforme se acercaba a la edad adulta, la situación debió volverse crítica. Los que se aprovechaban del rey perderían su poder. ¿Habría cambios? Es evidente que en ese momento algunas personas debieron preguntarse: ¿y si matamos al rey? ¿Vamos a dejar que se convierta en auténtico rey en lugar de serlo solo de nombre? Ay, Maya y Horemheb tenían mucho que perder si Tutankamón reclamaba el poder. Pero ¿quién ganaría más con la muerte del faraón? Lo más importante es hacer una lista de todos los sospechosos y comenzar a examinar todas las razones por las que son sospechosos en este caso. Ver los diferentes móviles que podrían llevarles a cometer el asesinato y las ventajas que podrían conseguir. Como responsable del tesoro, Maya llevaba las riendas de la riqueza del país, algo que aprovechaba para enriquecerse. Velaba celosamente por el tesoro público y rescató a la economía de Egipto de la ruina provocada por el padre de Tutankamón. ¿Qué pasaría si el joven rey deshacía todo el trabajo de Maya? ¿Y si Tutankamón mostró indicios del narcisismo de su padre y le era indiferente la economía de Egipto? Había problemas económicos en el país y estoy seguro de que eso debió causar mucho estrés, no solo en el gobierno, sino también en el pueblo, que sin duda debía enfrentarse a los problemas con los impuestos. Para conservar la riqueza de Egipto y la suya propia, ¿podría Maya haber matado al rey? Poco después del entierro de Tutankamón, su tumba fue desvalijada. ¿Quién la restauró con amor y volvió a sellarla con cuidado? Maya. Maya era uno de los pocos que sabía dónde había sido enterrado Tutankamón. Para proteger la vida después de la muerte del faraón, Maya destruyó toda la información sobre la situación de la tumba. Tras la muerte de Tutankamón, Maya continuó trabajando en la corte. Todas las pruebas sugieren que siguió siéndole fiel al desaparecido rey. Al principio pensé en Maya, que vivía en un país aquejado por las dificultades económicas, pero al averiguar cómo había procurado la ascensión de su líder al más allá, me fue fácil descartarlo como sospechoso. Cooper y King han excluido a Maya de la lista de sospechosos. Continuando con su investigación, los inspectores se centran ahora en el comandante en jefe del ejército de Tutankamón. Un hombre artífice de su propio éxito, el ambicioso Horemheb es su segundo sospechoso. Tras su aire de guerrero, Cooper y King buscan los rasgos de un asesino. Horemheb fue subiendo de rango durante el reinado del padre de Tutankamón, Akenatón. Con Tutankamón se convirtió en comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo.
¿Cuál era su nivel de poder e influencia sobre el pueblo? Debía tener muchísima influencia. Puede que fuera el segundo por detrás del rey. Controlaba el ejército y podría haber dado un golpe de estado y haberse hecho con el poder de Egipto. Los enemigos de Egipto se reagrupaban. Una nueva amenaza aumentaba en el norte: los hititas. ¿Qué mejor momento para atacar Egipto que cuando un joven sin experiencia llegaba al trono? Horemheb vio la amenaza. Como patriota convencido, es probable que hiciera cualquier cosa por el país que tanto amaba. Habiendo encontrado el móvil, los inspectores buscan pruebas. ¿Hay alguna prueba forense que relacione a Horemheb con el asesinato de Tutankamón? A los inspectores les intrigan los resultados de la primera autopsia que se le practicó al faraón. Douglas Derry encontró pruebas de que el cuerpo estaba húmedo cuando lo embalsamaron. Sin embargo, la momificación es un proceso de deshidratación del cadáver. ¿Qué ocurrió entonces con Tutankamón? No estaba tan bien conservado como el resto de momias. De hecho, estaba en peor estado que los fetos hallados en su tumba. No pudo ser culpa del equipo de embalsamadores. No podía tratarse de un equipo más competente. Dada su posición social, tuvo que recibir los mejores cuidados. Lo que me hace pensar en la posibilidad de que estuviera ya descomponiéndose antes de empezar con el embalsamamiento y que hubieran intentado detener ese proceso. Que el cadáver de Tutankamón ya estuviera en descomposición cuando comenzó su momificación respondería a la pregunta que confundía a los expertos. ¿Por qué la momia de Tutankamón estaba cubierta de una cantidad anormal de resinas perfumadas llamadas ungüentos? Según Carter, habían vertido al menos 2 cubos llenos de ungüento sobre la momia y otros 2 sobre el ataúd. ¿Por qué razón harían algo así? Se han visto cuerpos en descomposición. Como yo vi durante la guerra, el olor es terrible. No solo no se puede momificar un cuerpo en descomposición, sino que desprende un olor terrible. Así que es probable que vertieran esa cantidad inusual de ungüentos para ocultar el olor. ¿Por qué el cuerpo del faraón comenzó a descomponerse? ¿Y qué relación podemos establecer entre Horemheb y el asesinato? Hay una pista en la tumba de Tutankamón. Howard Carter descubrió nada menos que 6 carros. 3 de ellos eran ceremoniales, pero había 2 que eran de caza. Pese a su enfermedad, Tutankamón era un ávido auriga. Tal vez muriera en un accidente lejos de casa. El profesor Rodin imagina lo que pudo haber pasado. Imaginemos que estaba de caza o de pesca, esas escenas que se describen en sus libros y que sufrió un accidente. El equipo que iba con él podría haber tardado en encontrarlo y en llevarlo hasta los embalsamadores. Pero en esas circunstancias y bajo el sol de Egipto, el cuerpo empezaría a descomponerse bastante rápido. Cualquiera que haya estado en Egipto sabe que hay muchas moscas y que un cuerpo inmóvil las atrae. Las moscas
se posan y se desarrollan las larvas. Así que se vuelve imposible disecar correctamente. Puede que los embalsamadores tuvieran que enfrentarse a ese problema. Cooper y King creen que es improbable que Tutankamón muriera en un accidente, dado que siempre había alguien que velaba por él. Pero, ¿y si la persona encargada de su vigilancia tuviera otras intenciones? Alguien como el jefe Auriga y comandante en jefe Horemheb. El general podía haber aprovechado un paseo privado con el rey. Esa hipótesis ofrece la oportunidad y los medios. ¿Pero qué hay del móvil? Los inspectores dudan de que un patriota como Horemheb cometiera un asesinato solo por ambición. ¿Qué otras razones podría haber tenido? ¿Podría ser el talón de Aquiles de Tutankamón, esa minusvalía llamada Klippel File que fusionaba la columna del faraón? Las víctimas de este síndrome suelen sufrir otros problemas como una sordera parcial, el paladar hendido y problemas de riñón. En la época de Tutankamón se despreciaban las enfermedades físicas, como explica el profesor de Derecho Alan Dershowitz. En aquella época, la debilidad física solía estar relacionada con una debilidad mental. Y también sabemos que solían matar a los discapacitados. Sería posible que se basaran en la discapacidad del rey como excusa para matarlo y también culpar a esa discapacidad como factor contribuyente en su muerte. Sin duda, esa enfermedad es una pista importante para averiguar qué ocurrió realmente. Al sufrir el síndrome de Klippel File, un simple golpe en la parte posterior de la cabeza habría sido fatal. Si se cayó de espaldas desde un carro, por ejemplo, el golpe recibido en la parte posterior de la cabeza podría explicar fácilmente una herida mortal, dada su rigidez, y porque toda la fuerza iría directamente a la unión entre la base del cráneo y la columna. El crimen perfecto, disfrazado de accidente en un lugar alejado. Horemheb disponía de medios, móvil y oportunidad. Incluso las pruebas circunstanciales son condenatorias. Horemheb se convertiría en faraón tras la muerte de Tutankamón, pero no tan pronto como esperaba. Puede que los inspectores hayan encontrado a su hombre, o puede que no. Aunque el caso contra Horemheb parece irrefutable, dos expertos tienen razones para dudar. Se supone que es más probable que un militar cometa actos de violencia. Pero por otra parte, también suele ser más leal al rey. Horemheb no sentía un gran amor por Tutankamón. Era un niño malformado, débil y fácilmente manipulable. Pero le gustaban aún menos los cambios o transiciones que podían desestabilizar Egipto y que conllevaban menos recursos para el ejército. Es poco probable que se centrara en deshacerse del nuevo rey, Tutankamón. En la muerte como en la vida, Horemheb era un rival formidable, difícil de superar o intimidar. Los inspectores posponen su opinión hasta examinar a su último sospechoso. Es más probable que alguien como Ay, más cercano a Tutankamón y que podría aprovecharse directamente de la muerte del faraón, fuera el asesino. ¿Es posible que el hombre que asumió el papel de padre de Tutankamón estuviera detrás de su muerte?
Mientras los inspectores comienzan a investigar al último sospechoso, la cara de su víctima empieza a tomar forma. El contorno del cráneo ha sido diseñado gracias a las radiografías del joven faraón. Tipos de piel similares han sido escaneados y repartidos para reconstruir la carne. Estamos a punto de ver el primer rostro virtual de Tutankamón. Falta un último paso. Esculpir en arcilla el rostro del faraón a tamaño real. Pronto, los inspectores podrán ver la cara de la víctima cuyo asesinato intentan resolver. ¿El rostro de Tutankamón se parecerá a su famosa máscara mortuoria? De vuelta en Egipto, Cooper y King buscan pistas que coloquen al primer ministro de Tutankamón, Ay, en el último nombre de su lista de sospechosos. Tras la muerte del padre de Tutankamón, Ay se convirtió en protector del rey niño. ¿Por qué el supuesto padre adoptivo se volvería contra su propia creación e intentaría destruirla? Siendo el protector de Tutankamón, Ay había conocido el poder. Ay era sin duda un gran político y relaciones públicas para cualquiera para quien trabajara. Yo lo imagino manipulador y también muy astuto. Para entender hasta qué punto Ay era astuto, hay que observar lo que revela la tumba que construyó en Amarna, pero que nunca utilizó. La abandonó cuando Tebas volvió a ser capital. Cooper y King han descubierto a un oportunista que cambiaba de creencia como un camaleón de color. Me parece increíble que Ay construyera una tumba que honraba a Atón, cuando en realidad era tan cercano a los sacerdotes de Amón. Pero como ocurre en política hoy en día, se dejaba influenciar y seguía la corriente mayoritaria de la época. Las imágenes de la tumba de Ay proporcionan pruebas que le incriminan. Viendo que estaba dispuesto a hacer esos cambios tan drásticos en su creencia religiosa, parece que solo era fiel a sí mismo. En la época en la que Ay vivía en Tebas con el joven Tutankamón, el primer ministro cambió de nuevo de bando. Rechazó al dios Atón, la única deidad para Akenatón, y volvió a honrar al anterior dios del estado, Amón. Si Ay fue tan desleal tras la muerte del padre de Tutankamón, ¿cómo se comportó tras la muerte del joven faraón? Para los inspectores, lo que ocurre tras un asesinato es tan importante como lo que pasa antes. En el caso del asesinato del rey Tutankamón, esos acontecimientos no tuvieron lugar en Egipto, sino en tierras extranjeras. A 1200 kilómetros al norte de Tebas está la capital del imperio hitita, enemigo declarado de Egipto. Dos mensajeros transportaron una carta de una reina egipcia. Descubierta en Turquía hace un siglo, la carta retrata a una mujer desesperada. Los expertos creen que se trata de Angesenamón. Tengo miedo. Mi marido ha muerto y no tengo hijos. Pero me han dicho que tú tienes muchos hijos. Si me dieras a uno de ellos, yo podría casarme con él. ¿Por qué la viuda de Tutankamón haría lo impensable y recurriría al enemigo más antiguo de Egipto en busca de marido?
Es algo inusual, tanto para una reina egipcia como para cualquier mujer egipcia, casarse con alguien que no sea egipcio. Un egipcio podía casarse con una extranjera, pero una egipcia jamás se casaba con un extranjero. Fue a buscar lo más lejos posible y recurrió a un enemigo. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué una reina leal cometería tal traición yendo al extranjero a buscar un compañero para tener hijos? Estaba claro que quería tener hijos y estaba dispuesta a buscarlos fuera de la monarquía y de sus más allegados. Es como si no tuviera elección y eso resulta muy sospechoso. Sin hijos que le sucedan en el trono, la mujer de Tutankamón sería la heredera. A lo largo de la historia ha habido otras mujeres que fueron faraonas. En el caso de Angesenamón, tenía la posibilidad de convertirse en reina. Y sin embargo, la reina de Egipto era una viuda asustada. Temiendo una intriga, el rey hitita se negó a enviar a uno de sus hijos, lo que la obligó a enviar otra carta aún más desesperada. Si tuviera un hijo, ¿habría escrito sobre mi pena y mi país a una tierra extranjera? Y acabó con un grito del corazón. Jamás me casaría con uno de mis sirvientes. ¿Cuál de los sirvientes de Tutankamón tendría más interés en casarse con su viuda? Cooper y King creen que la respuesta se encuentra en el Valle de los Reyes, en la tumba del propio Tutankamón. La prueba definitiva en la investigación del homicidio de Tutankamón la podremos ver en las paredes de la tumba. Los inspectores creen que por fin tienen las pistas para decodificar la tumba. Las pinturas murales egipcias se hacían para que las vieran los dioses el día del juicio final. Y cuando los muertos cuentan su historia, no pueden mentir. Al regresar a la tumba, Cooper y King encuentran lo que buscaban. Hay un momento vital de la muerte de Tutankamón representado en la pared sur. Mira esto, la ceremonia de la apertura de la boca de la que hablan los libros. Durante la ceremonia, el alma del difunto vuelve a nacer. En el caso de un faraón, el heredero al trono es quien se encarga del ritual. ¿Y quién lo llevó a cabo para Tutankamón? Fue Ay. Ay no debía ser rey. Según la ley egipcia, no podía serlo porque no tenía sangre real, solo era un sacerdote. Un indicio revela que fue Ay quien llevó a cabo el ritual y que él era el sirviente sobre el que escribió Angesenamón atemorizada. En 1931 se encontró en una tienda de antigüedades egipcia un anillo donde estaban grabados los nombres de Angesenamón y Ay. Los inspectores creen que Ay la obligó a casarse con él para llegar al poder. Yo creo que a través de esa unión, Ay legitimó políticamente su papel. Los egipcios le consideraron rey porque se había casado con la mujer del rey Tutankamón. Cooper y King se acercan cada vez más al asesino. Les falta comprobar una última cosa. La tumba donde Tutankamón quería ser enterrado. Tutankamón quería ser enterrado en el mismo sitio que su abuelo. Es curioso que no respetaran su deseo y que fuera Ay el que finalmente fuese enterrado en su tumba. Para un faraón no hay estructura más valiosa que la tumba donde pasará la eternidad. Pero Tutankamón fue víctima del saqueo de tumbas más terrible. Le robaron su propia tumba. Y el ladrón no fue otro que su sucesor, Ay.
Los inspectores están a punto de entrar en la guarida de su principal sospechoso y de estar cara a cara con su víctima. Cuidado con los escalones. La búsqueda del asesino de Tutankamón se acerca a su fin. Es increíble. Los inspectores Cooper y King creen que tienen a su hombre. Por desgracia, Tutankamón confió en el único hombre que más podía ganar con su muerte. El psicólogo forense que trabaja con los inspectores cree que todas las pruebas psicológicas apuntan a Ai. Hay 3 elementos que indican que Ai fue el asesino. Primero, tenía un motivo: el poder. Segundo, tenía la oportunidad. Era muy cercano a Tutankamón. Y tercero, tenía los medios, porque tenía suficiente poder en la corte para poner en marcha su plan. Con toda esa información, Cooper y King están de acuerdo. Yo creo que Ai sentía que merecía el trono. Todo ha vuelto a estar en orden gracias a mí, no gracias a Tutankamón. Él es un niño. ¿Cómo va a idear un niño este tipo de estrategia? Ai decidió, por una razón u otra, que era su momento, se lo merecía e iba a conseguirlo. Estando tan cerca del faraón, Ai sabía que las dolencias de Tutankamón le hacían vulnerable. Podemos deducir lógicamente que Tutankamón fue asesinado y que su asesino fue Ai. Pero la lista de víctimas no terminó con Tutankamón. No sabemos qué le ocurrió a Angesenamón. ¿Sabía algo que nosotros ignoramos? Por lo que sabemos de Ai, no es imposible que obligara a Angesenamón a casarse con él. Y entonces, de repente, desaparece de la historia igual que Tutankamón. Es probable que también acabara con ella después de utilizarla para legitimar su poder. En la tumba saqueada de Tutankamón, Cooper y King buscan indicios que muestren remordimientos del asesino. Fíjate en esta increíble escena de caza. Me pregunto si es normal. Sobre todo la situación de... En los muros descubren una pintura fuera de lugar, una escena de caza. Es única entre todas las tumbas reales. Un rey cazando en su sepultura. Es una imagen que solo se encuentra en las tumbas que no son de reyes. ¿Significa eso que Ai no estaba seguro de su legitimidad? La escena de caza es una imagen reservada al pueblo. Por eso Cooper y King creen que Ai decidió confesar a los dioses que había llegado a Faraón mediante un acto ilegal. Es la última prueba que confirma que Ai fue el asesino. El reinado de Ai será corto. Ya era anciano cuando accedió al trono y solo pudo reinar 4 años. Pero la historia no acaba ahí. Fue sucedido en el trono por el hombre que aún dirigía al ejército, Horemheb. Horemheb y sus sucesores borraron a Ai de la historia, asegurándose de que su nombre no apareciera en la lista de reyes del templo de Abidos. Pero haciendo eso, ayudaron a limpiar su nombre. A lo largo de sus 27 años de reinado, Horemheb se propuso restaurar todas las tradiciones antiguas. Hizo desaparecer de la historia no solo a Ai, sino también a Tutankamón y a su padre, como si jamás hubieran reinado. Sus nombres tampoco aparecen en la lista de Abidos.
Egipto empezó de cero. ¿Revisionismo inocente o un despiadado complot? Algunos creen que ahí tuvo un cómplice, Horemheb. Para los inspectores, solo se puede especular sobre el papel que jugó el general. Gracias a la utilización de métodos de investigación tradicionales y a las técnicas forenses más modernas, Cooper y King han podido viajar en el tiempo y reparar una injusticia desenmascarando a un asesino. Pero al comisario de policía Cooper y al inspector King les queda una última misión: ver la cara de la víctima. Esto es muy emocionante. De vuelta en Estados Unidos, los inspectores reciben un paquete muy esperado. Bueno, allá vamos. Volvemos a viajar en el tiempo. Fíjate. Así que este es el modelo a tamaño real que hizo el Dr. Richards. Fíjate en el perfil. Es un momento emocionante. Es la primera vez que le ponemos cara. Sin duda es la mejor manera de terminar una investigación como esta. Conocer por fin a la víctima. Tras haber pasado meses siguiendo el rastro del asesino de Tutankamón, Cooper y King contemplan a su víctima. Han retirado su máscara. El auténtico Tutankamón no es ese rey sonriente e idealizado representado en las pinturas antiguas, sino un joven frágil y humano. Su rostro está marcado por las preocupaciones del imperio y el peso de una enfermedad que seguramente intentaba ocultar. Es probable que ese rostro se acerque más a cómo era y no ese retrato con el que soñaban algunos. Tras la máscara, Cooper y King han revelado la verdad sobre la vida de este niño rey que está lejos de la historia oficial. Manipulado desde su coronación y trasladado a una ciudad desconocida junto a su esposa siendo aún niños, fue víctima de fuerzas que le superaban. Sin embargo, cuando la marioneta intentó cortar los hilos que le movían, fue cruelmente abatido, asesinado por el hombre a quien consideraba un padre. Tras haber sido el rey más oscuro de Egipto, Tutankamón es ahora más conocido que el faraón que le quitó la vida o el que borró su legado. El hombre que descubrió su tumba hizo famoso a Tutankamón. Los hombres que han descubierto a su asesino le han hecho justicia. Puede que ahora pueda descansar en paz en el Valle de los Reyes.